UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. Hipnagogia. Hola, yo soy Galia Hernández. Y yo soy Santiago Ábalos. Y esto es Espacio UCEMICH. Amiga, ¿cómo te encuentras casi para este fin de semestre? Emocionada porque al fin vamos a tener nuestras vacaciones y aparte nuestra estancia en Brasil. Así es, estamos casi finalizando nuestro último programa aquí en Espacio UCEMICH, pero antes de irnos, déjame te cuento con qué vamos a comenzar el programa. Este programa lo vamos a comenzar con un cortometraje de nuestro compañero Andrés Hernández que se llama Hipnagogia. ¿Te parece si vamos a verlo? Claro que sí, vamos a verlo. ¿Qué onda? ¿Te desperté? Sí. Ya es bien tarde. Pero es que no pude dormir otra vez. Ya me tomé unas pastillas hace rato, pero... pues... nada. Sí. Todo. Nada, ahorita no, en la mañana. Y luego, la tele se ha estado encendiendo toda la noche. Como unas 3 o 4 veces. Siento que hasta lo está haciendo como para chingar o no sé. Como si...
No le cambies. Sigue disfrutando de Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Bien, Santi, hemos regresado al corte y cuéntanos qué veremos a continuación. Bien, Gali, a continuación tenemos una cápsula justo que hace unos días aquí en la universidad se llevó a cabo el Día Internacional de las Abejas. Entonces, para profundizar en esta cápsula, vamos a ver el trabajo de estas pequeñas abejitas obreras. Wow, qué interesante. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Oscar Giovanni Gutiérrez Cárdenas. Soy profesor e investigador en la trayectoria de genómica alimentaria de aquí de su casa, la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo. Aquí les queremos compartir de lo que se realizó en el Día Mundial de la Abeja. Ustedes sabrán que sin la abeja, evidentemente perderíamos más del 80% de nuestra producción de alimentos y por lo tanto nuestra vida en la Tierra estaría limitada a solamente 4 años si desaparecieran las abejas. En ese sentido, se invitó el pasado 20 de mayo a personal de la SADER. Agradecemos infinitamente a su personal tan amable, particularmente a la ingeniera Beatriz, a todos los delegados estatales que llevaron a cabo esa gran actividad, donde vinieron productores, se trajeron algunas muestras de miel para venta al público, se dieron 2 ponencias interesantes, una a cargo del doctor Omar y otra a cargo de su servidor. Ha sido una experiencia muy gratificante. Participaron nuestros estudiantes, jóvenes de la trayectoria de genómica e inclusive la actividad se invitó abiertamente a todas las trayectorias de la Universidad de la Ciénega. También vinieron productores de toda la región e inclusive también tuvimos por ahí la participación de algunas instituciones donde inclusive se llevó a cabo la divulgación en el extranjero, en la Universidad Politécnica de Madrid. Se tuvo también un concurso de fotografía donde los jóvenes nos presentaban sus fotos y en el caso de los niños se les dio una actividad para que ellos dibujaran y colorearan a sus abejas. De ahí sobre todo la importancia de divulgarla al público en general, principalmente a nuestros niños. Aquí el mensaje principal es proteger a las abejas. En el caso del uso de plaguicidas, principalmente los químicos, irlos disminuyendo gradualmente. ¿Cómo? A través de alternativas más sanas, más sostenibles, donde se incluye el control biológico de plagas, particularmente el uso de hongos entomopatógenos, nemátodos, virus, que en conjunto se pueda generar alternativas regionales y locales para el manejo de las propias plagas de cada uno de los productores y evidentemente llevar a cabo la protección de este insecto tan importante a nivel mundial. Ha sido una experiencia muy gratificante y estoy seguro que dentro de las actividades de investigación ya les estaremos informando un poquito más adelante qué es lo que se está trabajando. De antemano les agradecemos infinitamente por su atención y estaremos en contacto por allí. Sigue con nosotros en Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Regresamos del corte, Santi. ¿Qué veremos a continuación? Bien, amiga, a continuación viene una de las cápsulas favoritas del público, que se llama La Trinchera, que lo dirige Javier Rosiles. Vamos a verlo. Así que vamos a verlo. ¿Cuál es la situación de la administración pública en México en estos días? Pues
Bueno, vamos a platicarlo nada más y nada menos que con una invitada muy especial, María del Carmen Pardo. Estimada Carmen, muchas gracias de verdad por estar en este programa. Gracias a ti por la invitación y a la universidad también. De verdad que es un placer y un gusto conversar contigo, pues una experta en temas de administración pública. Y bueno, vamos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Tú cómo establecerías, digamos, en qué momento está la administración pública, Carmen, en tiempos, digamos, de la 4T, ¿no? Hay ciertas frases, por ejemplo, del presidente López Obrador, las recordarás, que la administración pública es un toro reumático, decía, pese a que él pues es el encargado o era el encargado en su momento de la administración pública, ¿no? Entonces, digamos, para comenzar, ¿cómo en qué estado está la administración pública a partir de que llega este nuevo proyecto político de la 4T? Bueno, yo he reflexionado sobre esto que me preguntas a propósito del trabajo que vengo haciendo de muchos años, que ha tratado de buscar aspectos positivos y también negativos de lo que hicieron los gobiernos sucesivos antes de la llegada del presidente López Obrador en materia de administración pública. Creo que la experiencia que tuvo quizá Andrés Manuel como funcionario no le dejó un sabor suficientemente bueno como para suponer que es un instrumento muy importante para lograr sobre todo beneficio colectivo más amplio y cada vez más amplio y cada vez más equitativo. Entonces, no necesariamente acudió a la estructura administrativa como instrumento, sino empezó a tomar decisiones que caminaban por otro sendero y entonces hubo afectaciones, ¿no? como despidos, como reordenamiento presupuestal, favoreciendo algunas áreas en detrimento de otras, una utilización muy decidida de programas sociales. Esta idea, digamos, al final debilita a las estructuras administrativas, pero su idea estaba montada sobre un propósito distinto y creo que en esa medida tuvo, digamos, cosas buenas también, ¿no? Claro. Eso es lo que yo te podría decir, insistiéndote un poco en que sí hubo rupturas respecto a lo que venía sucediendo en la administración para mejorarla, modernizarla, etcétera, aunque no se habían tenido excelentes resultados, ¿no? ¿Tú ves indicios de un intento de modernizar la administración pública en estos tiempos? No necesariamente. Yo creo que no es una preocupación y yo sí creo que es algo que es necesario porque la política y el propósito político va muy de la mano de lo que tu estructura administrativa puede hacer para beneficiar a las colectividades a las que solamente con narrativa política no puedes modificar. Tienes que utilizar un instrumento que te permita, por ejemplo, intervenciones en la sociedad que puede ir modificando esa realidad y eso lo haces a través de una estructura administrativa y no hay otro recurso más preciado que ese. Oye, pero a ver, tú pues eres una estudiosa del tema. ¿Qué efectos puede tener justamente el que no sea una preocupación innovar en la administración pública o que no sea una preocupación, digamos, la atención a estas burocracias, digamos, y a su mejoramiento? O sea, ¿cuáles son, digamos, de manera muy concreta los efectos que puede tener esto, ¿no? O sea, no es una preocupación y creo que hay un cambio, por lo menos de énfasis, a partir de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque sí está viendo muy claramente el hecho de que se está rodeando de profesionales que saben de los temas. Estoy pensando, por ejemplo, en el secretario de Salud, ¿no? Es una persona muy acreditada en su campo y eso, aunque tú no estés diciendo que la administración pública te importa o que es un territorio al que tienes que mejorar, está rodeándote de gente que sabe de los temas y que puede estar ofreciendo, digamos, mejores alternativas en términos de política. El caso de seguridad pública, lo mismo, ¿no? Entonces, eso a mí sí me da un poco la medida de que, aunque no esté insistiendo
porque además el tiempo que lleva gobernando es poco, sí está rodeándose por lo menos de estos perfiles que sí tienen que ser gente que sabe de los temas para poder encontrar las soluciones tan críticas que se necesitan. Claro. Hay una discusión, y tú lo sabes, en términos, por ejemplo, de si hay o no un debilitamiento institucional, ¿no? Se ha criticado por algunos académicos a los modelos al modelo de la 4T, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay un debilitamiento institucional o más bien hay un cambio, digamos, que está tomando algún rumbo en algún sentido? Yo creo que más que nada son énfasis distintos, ¿no? Okay. Yo creo que teníamos instituciones débiles que venían tratando de fortalecerse, que no necesariamente hubo una ruptura drástica entre lo que era una institución muy fortalecida y lo que dejó de ser, ¿no? Yo creo que son énfasis distintos. Cuando tú le apuestas más a este contacto más directo con la población a través de programas, qué sé yo, pues a lo mejor supondrías que las instituciones se debilitan, pero la administración pública de todas maneras tiene que digamos, volverse una preocupación central para que sea una institución fuerte y no necesariamente venía siendo así tampoco, ¿no? Claro. Yo te planteo dos indicadores que me parecen a mí que hay como una especie de desdén, ¿no? Citando un poco un capítulo que tú tienes. Los servidores de la nación como una estructura paralela, digamos, ante esta desconfianza, me parece a mí, del gobierno federal, ¿no? Llámese Obrador o Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y otra cosa, esta sobrecarga de actividades al ejército, ¿no? Uh-huh. A mí me da una impresión de, digamos, como una falta de confianza en la administración pública civil, digamos, y entonces como que buscamos otras alternativas, ¿no? ¿Cómo lees a alguien como tú que pues, ha trabajado el tema por mucho tiempo? Fíjate que pones en la mesa algo que ni siquiera yo platiqué anteriormente con ustedes, que es efectivamente el darle a un cuerpo tan acreditado socialmente como puede ser el ejército, actividades que no son de la competencia de un cuerpo como ese que está especializado para otra cosa. Claro. Y los siervos de la nación sí fue algo que brincó muchísimo porque había habido cancelación de plazas, había habido congelación de plazas, había habido despidos y sin embargo se abrieron en el periodo pasado 20,000 plazas para siervos de la nación. A mí, te soy sincera, ni siquiera me gusta el apelativo con el que están identificándolos porque no son siervos de nadie, son funcionarios públicos, ¿no? Eso ya implica esa como relación directa que se quiso establecer para no contar con esta intermediación institucional que aunque no fuera tan fuerte, es lo que tenías a la mano. Y los funcionarios son tus aliados naturales, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es una opinión que yo he manifestado en muchos círculos y la sostengo. Ok. Muy bien. Otro punto, estimada María del Carmen, es esta idea de, ¿qué te parece a ti? ¿Es un retroceso el eliminar estos organismos constitucionales autónomos, particularmente el INAI? Porque, bueno, te pongo el ejemplo del INAI, ¿no? Digamos, pasa de ser un órgano autónomo, es decir, en este proceso, digamos, de democratización mexicano, muy gradual, muy largo, diría yo, pues fuimos como construyendo estas instituciones, ¿no? El INE, en su caso el IFE, el INE, el INAI y otros 9, son 10 en total, algunos ya desaparecieron. Pero particularmente el INAI, digamos, ¿cómo ves este cambio de tener la autonomía a convertirse en un órgano desconcentrado? Es decir, claramente bajo la órbita ahora del secretario, y del secretario dependerá, me parece a mí al menos en la lógica, en la naturaleza de la institución, ¿no? Pues dependerá este ejercicio del derecho a la transparencia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay quienes hablan de que eso es un retroceso. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Mira, la aparición del INAI está muy ligada a la idea de que México y su gobierno era un gobierno bastante opaco, ¿no? No necesariamente se transparentaba la cuenta, no necesariamente se transparentaba lo que hacía el gobierno, muchísimo menos se acudía al expediente de rendición de cuentas. Esto aparece, yo creo, como resultado de préstamos de organismos internacionales, que eso lo tendríamos que averiguar como con más detalle, y entonces México tiene que entrarle a la modernización de esos aspectos. Si quieres que te siga prestando organismos internacionales, tienes que operar de una manera más abierta, más tratada. Acuérdate de las partidas secretas, así se llamaban. Claro, o sea, ningún ciudadano
de a pie tenía acceso a saber qué era esa partida, cómo se manejaba, para qué se utilizaba, etc. Entonces, en esa medida, aunque haya sido prestado el asunto o impuesto, yo creo que era un avance, porque sí es un recurso a los que teníamos acceso los ciudadanos para poder acceder a información que no necesariamente la tenías si el gobierno hubiera seguido estando cerrado. Ahora, dicho esto también, la sociedad en muchos momentos creo que se fue concientizando más esta posibilidad de ese recurso, pero originalmente las preguntas que hacíamos la sociedad para tener esa información eran preguntas absolutamente absurdas y banales. Tenías más interés en saber cuánto ganaba el presidente de una institución académica que lo que realmente hacía la institución académica, ¿no? Porque era un tema así de que los funcionarios ganan mucho y los profesores ganan poco. Sí. Yo creo que eso también pegó en la operación de institutos como este. Ahora, esta autonomía sí está muy ligada a la especialización. Entonces, sí eran órganos, porque yo hice entrevistas con los consejeros de varios de estos órganos y eran unos expertos en la materia. ¿Cuál es parte de la crítica que le hicieron? Es sin haber tampoco un diagnóstico, que conociéramos la ciudadanía de cómo operaban, no se ponían de acuerdo ni siquiera internamente. Por ejemplo, en el desaparecido Instituto de Evaluación Educativa, los consejeros, cada uno de ellos tenía una idea distinta de lo que debe hacer ese instituto, internamente. Imagínate ese instituto en sintonía con la Secretaría de Educación Pública, con las secretarías de los estados, con los sindicatos de la educación. Si eso no hay esa colaboración y coordinación, muy probablemente lo que hubiera hecho ese instituto, que desapareció relativamente pronto, no hubiera tenido el éxito que se esperaba, porque no llegó a operar para la evaluación educativa. Sí estaba previsto eso en la ley, que se aprobó en el sexenio de Enrique Peña, pero no pudo realmente materializarse lo suficiente en lo que hacía ese instituto. Pero lo que yo pude averiguar es que, para empezar, los internos estaban cada quien opinando de manera diferente de lo que se tenía que hacer en materia de evaluación educativa. Entonces, tampoco te sorprendas que hay, digamos, estos reveses, ¿no? Que sí parece un retroceso, pero también había que haber hecho un diagnóstico mucho más acabado de cuál era el resultado que se estaba obteniendo, ¿no? Aunque se pasa ahora de invitar a la coordinación ahora a una posible subordinación, ese es un riesgo, ¿no? Eso es correcto. Habrá que... Eso es correcto, porque veníamos de ahí. O sea, los órganos centrales manejaban parte de las responsabilidades que tenían esos órganos, y la independencia favorecía, por ejemplo, el que no los cooptaran en intereses particulares como en telecomunicaciones. ¿Qué tanto se logró eso? ¿Y qué tanto no se logró eso? Y entonces el retroceso es brutal, porque regresa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahora se llama de otra manera. ¿Sí me explico? Sí. Ya veníamos de ahí. Vale, Carmen, pues se nos termina el tiempo, pero no quiero irme sin hacer una pregunta muy rápida. Hay una literatura que está creciendo, Dusosh tiene ahí varios textos sobre las afectaciones del populismo a la administración pública. Ya no nos da tiempo de desarrollarla porque el tiempo en televisión es corto, pero ¿te gusta esa literatura? ¿La necesitamos? Sí. ¿Qué opinas de esa pregunta? Yo creo que es una literatura útil porque relaciona algo que parece que surgió como champiñón, ¿no? Y que no supimos bien por dónde, y creo que sí es muy importante entender la lógica de los gobiernos populistas para entender retrocesos democráticos, porque sí proponen retrocesos democráticos claramente, solamente hay que voltear al norte de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que era el país ejemplo de prácticas democráticas, y nos estamos dando cuenta que pues, el manejo populista del poder puede afectar cabalmente eso. Sí, ¿Y para ti México tiene tintes populistas? Sí, también. Okay, bueno. Vale, Carmen, muchas gracias por tu participación aquí. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, eso fue La Trinchera. Hasta la próxima. Bien, amiga, hemos llegado al final de este programa.
Pero ustedes no se olviden de sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, Ni de seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla. suscribirse y activar la campanita de notificación y también seguirnos en nuestra página oficial de Facebook de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. A mí me encuentras como Gali Cázares 11. Y yo soy Santiago Ábalos y me encuentras en Instagram como Ábalos Sanz. Y esto fue Espacio Semich. Con Ricardo Cárdenas. Se me trabó Ricardo. Va. Ya, porque si se ven. Se ve que bonito. ¿Por qué te dio risa? Porque estaba ida. Tampoco olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, es cierto. Que estarán apareciendo aquí en pantalla. Es uno de tantos Ahora estoy volteando, Me encanta verlo.